Bienvenido cada uno de ustedes que está aquí en este lugar. Gracias a Dios por su misericordia que nos permite reunirnos. Y gracias a Dios que me da la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Oramos al Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. No hay palabras, Señor, para expresarte lo que hay en nuestros corazones, Señor, cuando venimos ante tu presencia con un corazón quebrantado, Señor. Reconociéndote a ti como nuestro Señor, como nuestro único Dios soberano. Reconociendo, Señor, que solamente de ti viene la paz, viene el gozo. Reconociendo que solamente de ti, Señor, viene esa llenura, ese saciamiento en nuestro corazón cuando ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Señor, nosotros no somos más que siervos inútiles, Señor, que aún, Señor, sabiendo hacer lo bueno, Señor, muchas veces hacemos lo malo. Y nos faltan, Señor, las fuerzas. Por eso, Señor, que cada día tu Espíritu Santo nos ayude a caminar bajo tu voluntad y bajo tu presencia, Señor. Que cada día nos enseñes a depender de ti en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos, en cada momento que vivimos contigo. Señor, que tu Espíritu Santo hoy nos hable a nuestro corazón. Que tú quites, Señor, esas capas de ignorancia que hay en nosotros aún todavía, porque somos faltos de conocimiento y no conocemos, Señor, tu mente, no conocemos a plenitud tus pensamientos. Dice tu palabra, ¿quién te conocerá? ¿Quién conocerá la mente del Señor? Y solamente nos queda obedecer para, Señor, hablar tu palabra con poder. Y que sea tu Espíritu Santo usando mi vida, Señor, a través de este lugar, para que tu palabra, Señor, sea impregnada en nuestros corazones y seamos llenos, Señor. Y si hay algo que ajustar en nuestras vidas, Señor, yo creo que cada uno de los que estamos aquí estamos dispuestos a darte, Señor, el lugar a ti. En el nombre de Jesús, amén. El tema de esta tarde se llama Un verdadero escudero. ¿Y qué significa ser un escudero o qué es un escudero? La definición de un escudero, según la Real Academia de la Lengua, es
literalmente alguien que sirve al lado de un rey o de un jefe, sirviéndole de cargar sus espadas, su escudo. Es el que le abastece de armas, de municiones. En el tiempo medieval ellos usaban flechas. Ellos eran los que abastecían al rey de todas esas cosas. Ellos se encargaban de curar las heridas del rey. Ellos tenían que tener conocimientos de enfermería. Eran personas que tenían que, a pesar de todas las cosas que hacían, todavía se tenían que preparar en la música, en la lectura, en el baile, y no dejando atrás las habilidades en batalla. Estas personas tenían que estar preparadas para toda ocasión. Y el mejor ejemplo que podemos tener sobre un escudero lo vemos con David cuando Saúl lo llamó. Y vamos a 1 Samuel capítulo 16 versículo 21. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 21. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice: David se presentó ante Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Así dice en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice que cuando el papá de David lo mandó al castillo de Saúl, dice que él lo mandó con varios presentes. Pero ¿qué pasó con Saúl y David? Dice que el Espíritu de Jehová unió sus almas, ligó sus almas, y Saúl lo amó. Dice, desde el momento en que lo vio, dice, Saúl lo amó. Y algunas virtudes que caracterizan a un escudero es: 1, su lealtad; número 2, su fidelidad; y número 3, es alguien que jamás va a traicionar la confianza del rey o de su jefe superior. Esas son las principales cualidades que tiene un escudero. En 1 de Samuel capítulo 24, del versículo 4, vamos a leer. 1 de Samuel capítulo 24, versículo 4 al 22. Dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová. Grábese bien estas palabras. El versículo 6 dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con sus palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Versículo 8. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira, que David procura tu mal? Aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy delante de mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero yo te perdoné, porque me dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque él es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano. Note que dice: no hay traición. Dice: ni he pecado contra ti, y sin embargo tú andas de caza de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. El 14, tras
¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y yo y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es tuya la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, y habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con el bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y entonces David juró a Saúl y se fue a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Vea la lealtad de David, ¿verdad? Y si leemos versículos y capítulos anteriores, vemos una incansable cacería de Saúl hacia David. No perdía oportunidad para salir tras David, para cazarlo, para matarlo. Aún David jamás extendió su mano sobre Saúl, pues era él ungido de Dios. Y aun que Dios ya lo había quitado del reinado a Saúl, pero David era leal al que había sido su rey. Y más que la lealtad, había entendido en el plano espiritual las consecuencias de extender su mano sobre Saúl. Pero a todo esto también, ¿qué tiene que ver un escudero con nosotros el día de hoy? Actualmente en las iglesias el cuerpo de Cristo se conforma por varias partes. La cabeza principal, que es el pastor. Siguen los ancianos, que es el conjunto de pastores que están al lado del pastor, el liderazgo y los miembros de la iglesia. Cada uno tiene una parte fundamental dentro del cuerpo de Cristo y todos son tan importantes en sus respectivas áreas. De manera que la obra de Dios se lleve a cabo de manera correcta y guiada en la sana doctrina que Cristo nos dejó en su palabra. Pero hay alguien que se interpone en el camino hacia el establecimiento del reino de Dios en los corazones de la congregación. ¿Y se imagina usted quién es? ¿No se imagina quién es? No lo escucho, ¿quién es? El que se interpone en el camino del Señor, ¿quién es? Satanás. Satanás y sus secuaces siempre están metiendo sus narices en todo lugar. Y dice Juan 10:10, el ladrón no viene solo sino para hurtar, matar y destruir. Destruir también quiere decir dividir, separar, alejar. Todo en cuanto a Dios se refiere, Él lo quiere separar. ¿Usted cree que el enemigo lo use a usted para hurtar? Seamos sinceros. ¿Usted cree que el enemigo lo use a usted o a mí para hurtar o para matar o para destruir o dividir? Yo creo que sí. Y eso es algo que pasa muy a menudo en las congregaciones y no hay excepción alguna. Cada congregación en todo el mundo tiene esta situación. Como es el enemigo el que comienza a actuar de manera sutil en las vidas de aquellos que se dejan influenciar por él para traer enemistad, contiendas, disensiones, divisiones y murmuraciones. Él es el que comienza a meterse en medio de la congregación, por medio de pensamientos, por medio de palabras que aparentemente no tienen nada de malo, pero llevan un veneno letal dentro de ella. Y aquí surge una pregunta, y con esto quisiera entrar más a fondo ya al tema. ¿Usted cree que haya murmuraciones dentro de la iglesia? ¿Sí o no?
La definición de murmuración es conversación en perjuicio de alguien que no está presente y en la que se censuran sus acciones. Significa, fíjese, encantamiento o hechizo dicho entre dientes, despacito. Alguien que se queja contra Dios, y otro significado dice alguien que actúa clandestinamente, a escondidas. A menudo en las congregaciones se reprende mucho el pecado inmoral, el adulterio, la fornicación, la incredulidad, la idolatría, la hechicería y la brujería, pero muy poco se reprende la murmuración, el chisme, porque la Biblia así lo dice. Y aunque no digo que es un terreno que sea poco explorado, pero hay estudios acerca de esto y en todas las congregaciones o en la mayoría este tipo de acciones se presta más dentro del liderazgo de la iglesia. ¿Y quiénes son los que se dejan llevar por este tipo de personas? Desgraciadamente, la congregación es afectada. El liderazgo de la iglesia es el más propenso a sufrir o a ser atacado en la mente por este espíritu, porque es un espíritu que no fácil se puede erradicar. Si la persona le gusta murmurar, si a la persona le gusta el chisme, si a la persona le gusta hablar de más, tiene un espíritu inmundo y es influenciado por Satanás. Y sin querer, cuando menos nos damos cuenta, ya estamos metidos hasta los codos, porque nos dejamos llevar por los pensamientos de Satanás, porque sabemos que él ataca la mente, y la mente es el campo de batalla. Ahí es donde se pelea el bien y el mal, los buenos y los malos pensamientos, en la mente. Yo le decía a los jóvenes que la mente es como el nido de un pájaro. ¿Qué hace el pájaro? Viene, va y busca una ramita y la pone en donde va a hacer su nido. Y no de la noche a la mañana hace su nido, sino que va y lo busca otra ramita y vuelve a buscar paja. Y así es el pecado, así es la mente. El pecado no lo haces deliberadamente, a veces sí, pero el pecado se incrusta en nuestra mente y va poco a poco en pensamientos. Y si lo hago, y si lo digo, y si no lo hago, hasta que ya se hizo un nido grande en nuestra cabeza y el pecado puso un huevo y entonces caemos y cometemos el pecado. En la mente se formulan los malos pensamientos y con él se conjugan las intenciones del corazón, que dice la Biblia que es perverso el corazón. ¿Quién lo conocerá? Las intenciones del corazón dice que no son buenas y sale a relucir lo que verdaderamente hay dentro de nuestro corazón, que a veces, la mayoría de las veces, es el orgullo, la envidia, los chismes y las murmuraciones. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 29. Romanos 1, versículo 29 al 32. Dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. Y no solo las hacen, dice, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que les da gusto ver a gente involucrada en sus fechorías. Y estas personas no solo murmuran entre ellos,
Entre ellos, ¿quiénes? Entre los que tienen ese mismo espíritu de murmuración o los que no son maduros aún en su fe, los que se dejan llevar por los comentarios. Vamos a ver el caso de Absalón. Absalón era hijo del rey David y él murmuraba contra su padre. ¿Y qué hacía él? Dice que se robaba el corazón de la gente. Vamos a ver 2 de Samuel, capítulo 15. 2 de Samuel, capítulo 15, del versículo 1. Dice: y aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. 2. Y se levantaba Absalón de mañana, fíjese, no se esperaba hasta la tarde, dice que él se levantaba de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Dice, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a un juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. El 3. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía que con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así dice, se robaba el corazón de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: mi señor, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Y entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez. Dice que sin saber nada, ellos no sabían nada, iban con engaños. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gilonita, consejero de David. ¿Quién era él? Era el consejero del rey. Y se fue con Absalón y le dijo, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo más poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Versículo 13. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que el Señor el rey decida. Y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido de pie desde Gat iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo: ¿para qué vienes tú también con vosotros? Le dijo el rey David, le dijo a Itai: vuélvete y quédate con el rey, porque dice: tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y cuando dice ayer viniste, se refiere a que acababa de llegar, lo habían corrido de su ciudad y apenas había conseguido asilo en la ciudad de David, donde David reinaba. Le dice:
ayer viniste, el versículo 20, y he de hacer que hoy te vuelvas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a dar a donde pueda ir, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itaí al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí también estará su siervo. Encontró David a alguien fiel. ¿De dónde era? Era extranjero. Encontró fidelidad de fuera, mas no así con su hijo, que dice que él se robaba el corazón del pueblo porque les llenaba los oídos. Les decía, si tú me sigues, si tú vienes conmigo, yo te voy a hacer caso a todos los pleitos, los problemas que tú tengas, y donde yo vaya a reinar, pues yo te voy a ayudar, sea como sea, pero sígueme. Pero ellos no estaban enterados de lo que pasaba. Esa fue una rebelión que Absalón planeó durante mucho tiempo, y de un día para otro él dijo, ya está. Y se fue, y como leímos, dice que empezó a mandar hombres a las ciudades para decirles, cuando oigas que suena la trompeta, hay que decir, Absalón reina en Hebrón. Y entonces todo el mundo se va a enterar que hay rey. Entonces cuando eso pasaba, la gente tenía por enterado que David ya no era el rey, sino que Absalón se había quedado como rey. Era un usurpador. La murmuración más efectiva es la que lleva una verdad distorsionada. Cuando se capta la atención del oyente, esta lleva un veneno letal para el alma de quien la escucha. Proverbios 18:8 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas, como bombones. Se clavan las palabras en el corazón. También la murmuración es más efectiva cuando el oyente tiene un alma contaminable y cuando tiene comezón en los oídos. Dice la Biblia que teniendo comezón de oír, dice, se amontonaron para ellos personas que les hablaran de acuerdo a lo que querían oír, de acuerdo a lo que ellos necesitaban oír, no que los confrontaran en su pecado. Proverbios 17:4 dice, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. La murmuración efectiva también detiene o perturba al oyente que es contaminable en su caminar espiritual. Lo que decimos normalmente las piedras de tropiezo. Por la murmuración del pueblo contra Moisés, dice que no entraron a la tierra prometida. El miércoles pasado escuchamos al pastor Lucio que predicaba una parte de eso. El reporte de los 10 que decían que no iban a poder entrar a la tierra prometida porque dice que había gigantes y era una ciudad fortificada. Y murmuraron y dijeron, no podemos entrar, Moisés, no vamos a poder entrar. Pero hubo 2 que dieron un reporte bueno y decían, vamos y entremos y tomemos posesión, dice, porque ciertamente es una tierra que fluye leche y miel. Y vamos y nosotros podremos ganar, ¿verdad? Pero la murmuración entró del pueblo contra Moisés. En Éxodo también dice que Dios ya estaba cansado. En una parte le dice a Moisés, dice, ya son 10 veces que el pueblo se rebela contra mí y murmura contra mí. ¿Por qué nos sacaste de allá si estábamos mejor? ¿Por qué nos trajiste a morir de hambre al desierto? Murmuraban y murmuraban. Cuando querían una imagen a la que adorar, ¿qué le dijeron a Aarón? Haznos una imagen, porque nosotros queremos ver algo a que adorar. Y Aarón, bien maduro, ¿verdad? Va y les construye un becerro de oro. Y nuevamente dice que el pueblo murmuraba contra Dios y murmuraba entre ellos y decían, ¿cuándo comeremos carne? Así coloquialmente como hablaríamos ahora, decían,
como que se me antoja una carnita asada, ¿no? Y Dios se enfureció, dice que se encendió su ira contra el pueblo de Israel por la murmuración y les dijo, ¿qué les dijo? No van a comer carne un día, ni 2, ni 3, ni 4. ¿Cuántos días comieron carne? Un mes comieron carne, dijo Jehová, hasta que les salga por las narices, por haber murmurado. ¿Querían carne? Ahí está. Y aún dice que les extendió en kilómetros, no sé, pero dice que se veía sobre la faz de la tierra lejos la carne de las codornices que Jehová había enviado. Y ellos en su hambre, dice que ellos amontonaban, no dormían por querer juntar la carne. Y Dios se enfureció más. ¿Y qué pasó con ellos? Los calcinó. Dios los borró de la tierra. ¿Por qué? Por la murmuración. Vamos a ver una historia igual ahí en Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. El versículo 1, vamos a ir desglosando cada versículo para poder entender más a profundidad la palabra que quiero compartirles. Dice el versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. María y Aarón, dice, hablaron contra Moisés. María era hermana y Aarón era el hermano de Moisés. Su desaprobación de Moisés hacia su esposa cusita, que era un ejemplo de un principio que luego declaró Jesús en Mateo 13:57, que dice que nadie es profeta en su propia tierra. O sea, ni sus hermanos estaban de acuerdo con Moisés. Según el doctor Allen, comentarista bíblico de Enduring Word, María, fíjese, fue María la que lideró la crítica contra Moisés. Y en el verbo femenino en singular que inicia con la palabra lit, que es literal, dice, y ella habló. El versículo 1 dice, es la colocación de su nombre antes que el de Aarón. Dice María y Aarón, no dice Aarón y María. Ponga atención ahí en cómo es que la mujer tuvo que ver ahí. Dice que se antepone el nombre de María antes que el de Aarón e indican que María es la principal en el ataque contra Moisés. Aquí, ¿a qué le tenía envidia María, la mujer de Moisés? Y quiero comentar, y si lo traemos a este plano llamado congregación, ¿qué representa la mujer de Moisés en estos tiempos? La esposa del pastor. La envidia hacia la esposa del pastor puede ser porque se pintó el cabello, porque ahora trae esa ropa, porque ahora trae esos zapatos, porque se los compró en Andrea y no en Price Shoes, porque no ayuda a su esposo, porque no se calla, porque no se puede hablar con ella, etcétera, etcétera. A causa de la mujer cusita que había tomado, dice que esta era la razón de su crítica. Algunos historiadores consideran esto como un pasaje problemático porque en Éxodo 2:21 dice que la esposa de Moisés se llamaba Séfora, hija de un hombre de Madián llamado Jetro. Y hay unos puntos que los historiadores dicen
Algunos piensan que Séfora murió y que esta era la segunda esposa de Moisés y que Moisés después tomó a otra mujer. Y si tomamos en cuenta que Moisés vivió muchos años, es probable que haya sido su segunda o su tercera esposa, pero no se sabe a ciencia cierta según la historia. Otros piensan que Moisés tomó una segunda esposa además de Séfora, y esto es posible, pero en la historia no se menciona una esposa aparte de Séfora. Otros sugieren que Jetro, el padre de Séfora, en realidad era de Etiopía y se había mudado a Madián, por lo que Séfora era etíope, que quiere decir cusita, y de nacimiento, pero se fueron a vivir a Madián. Y también es posible que la palabra cusita aquí lo usan como un término despectivo utilizado para criticar a Séfora debido a su tez oscura. Porque dice, él había tomado mujer cusita. Curiosamente criticaron a Moisés y su esposa por algo de lo que ella no tenía control, su apariencia, ya sea porque era etíope, de un color negro africano. Y en los siguientes versículos, la queja sobre la esposa de Moisés no era realmente el problema. La mujer de Moisés era un pretexto de Aarón y de María. Muchas personas son criticadas por cosas que no son el problema real o cosas sobre las que no tienen control, como diferencias doctrinales, desacuerdos en la manera de pensar, entre el pastor y el liderazgo, el pensamiento primitivo y cavernario de que es que en mi otra iglesia lo hacíamos así, es que en mi otra iglesia donde iba nos enseñaban de esta manera, etcétera. El versículo 2 dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Hicieron una pregunta a Aarón y María. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. Dice que esta pregunta tenía la intención de hacer una crítica ofensiva hacia Moisés, formulada con la suposición de que Moisés era orgulloso. Y la idea de que Moisés se presentaba arrogante como el único vocero de Dios de Israel. Ese era el pensamiento que tenían sus hermanos sobre Moisés. ¿Por qué solamente con Moisés habla Dios, Jehová? En cierto sentido, la respuesta a la pregunta es un rotundo no. Pero si vamos a la Biblia, dice que Dios habló a través del pueblo por medio de Aarón en Éxodo 4:30. Y Dios volvió a hablar a Aarón en Éxodo 12:1. Y también con María pronunció palabras inspiradas por Jehová en Éxodo 15:21. Y en otra ocasión los ancianos de Israel hablaron de una manera sobrenatural en Números 11:24 y 25. Entonces no era por esa razón que ellos tenían esa envidia sobre Moisés. Y en otro sentido, la respuesta a su pregunta también era un sí, porque Dios había hablado solamente por Moisés. Porque ¿a quién nombró como jefe de Israel? ¿A Moisés? ¿O a Aarón? ¿O a María? ¿Sobre quién caía la responsabilidad? Leyendo los pasajes de Éxodo y de Números, decía, le reclamaba Moisés a Jehová, le decía, ¿acaso yo los he parido? ¿Acaso de mis entrañas han salido? Dice que yo tengo que lidiar con ellos. Toda la responsabilidad caía por Moisés. Dios nombró a Moisés como el único líder sobre Israel y Dios usa a Moisés como su portavoz. Él subía al monte a hablar con el Señor y cuando él bajaba, él traía lo que Dios quería decirle al pueblo y Moisés lo decía al pueblo. Dice la otra pregunta, ¿no ha hablado también por nosotros? En el versículo 2. Dice, esta pregunta tiene la intención de elevar a María y a Aarón. ¿Sobre qué?
Ellos pretendían querer tener autoridad sobre el pueblo de Israel. Y querían también la atención que recibía Moisés por el nombramiento de Dios. O sea, querían que Dios los tratara por igual. Querían ellos también mandar, querían ellos también ofrecer a Dios. Ellos también querían subir al monte. No querían que Moisés fuera el único. Pero Dios diseñó, por diseño de Dios, Moisés tenía una posición singular de liderazgo sobre Israel. En este punto Israel no era dirigido por un congreso o un comité, o como ahora no se maneja la república o los países, por un partido político. El liderazgo se ve a menudo en la Biblia mostrado por hombres como Josué, David, Daniel, Santiago y Pedro, Timoteo. Un liderazgo de acuerdo a las Escrituras. El predicador Charles Spurgeon decía en uno de sus escritos llamado Una palabra alegre en tiempos turbulentos, decía: de vez en cuando escuchamos a algún simplón u otro hablar en contra de un ministerio de un solo hombre, cuando ha sido un ministerio de un solo hombre desde el comienzo del mundo, refiriéndose a Jesucristo, hasta el día de hoy. Y cada vez que tratas de tener cualquier forma de ministerio, y aún haciéndolo de manera completa, de corazón independiente y valiente ante los ojos de Dios, muy pronto te encuentras con arenas movedizas, con problemas, con estorbos. La última frase del versículo 2 dice: y lo oyó Jehová. Claro que lo oyó. Dios oyó desde el principio lo que Aarón y María decían. Dios siempre lo hace y oye según la verdad del que está hablando, no según la apariencia, no según lo que ellos dicen, según las intenciones del corazón. Como suele ser el caso, estaban acusando a Moisés del mismo pecado que los motivó a hacer a ellos la acusación. ¿Y usted cuál cree que era el pecado que tenían ellos en su corazón? Acusaban a Moisés de orgulloso cuando ellos eran los principales orgullosos. El versículo 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés no tenía ningún problema con el orgullo, sino todo lo contrario. Los que lo acusaban eran los que tenían el problema del orgullo. Si este hombre genuinamente humilde, Moisés, fue acusado de orgullo y de sus modales de dictador, debería mostrarnos que las acusaciones se pueden hacer y que se hacen contra otros que no la merecen. El hecho de que un hombre sea acusado de orgullo o arrogancia no significa que él sea culpable de ello, porque muchos pueden hablar de lo que no conocen, porque para hablar de alguien tienes que conocerlo. No puedes hablar de Cristo si tú no lo conoces. ¿Por qué no hablamos de Cristo? Porque no lo hemos conocido todavía. ¿Por qué no estamos en la calle y nuestra conversación es Cristo? ¿Por qué en vez de murmurar, en vez de hablar de alguien, no hablamos de Cristo? Porque no le hemos conocido. Dice que era más humilde que todos los hombres que habría sobre la tierra. Y sin embargo Moisés fue tan humilde. Si Moisés fue tan humilde, y si Moisés, quien fue que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, nos podríamos preguntar, ¿cómo un hombre humilde podría llamarse a sí mismo el hombre más humilde? Sonaría ilógico. Yo llamarme el hombre más humilde y escribirlo en la Biblia y decir que yo era el hombre más humilde. Eso no es humildad, eso es orgullo. Pero historiadores dicen que se escribió esa parte de que él era el hombre más humilde, más manso y humilde sobre la tierra. Probablemente lo escribió Josué. Cuando salieron de toda la tierra, que ya entraron a la tierra prometida,
Los historiadores dicen que probablemente eso lo escribió Josué porque era el que lo conocía más profundamente. Nótese, que dice que era el que lo conocía profundamente. No podemos hablar de alguien y decir, es que él es así y así y así, porque no lo conoces. Si tú lo conocieras realmente, guardarías silencio y dirías, este hombre es así, esta mujer es así. ¿Por qué? Porque yo los conozco. Porque realmente sé cómo viven, porque realmente sé cómo caminan. Sé de qué pie cojean, sé que tienen fallas, sí, pero no son así. Amén. Es importante ver que Moisés no comenzó como el hombre más humilde de la tierra. Él era al principio, dice que él era orgulloso y él era confiado de sus habilidades. Él había sido entrenado para la guerra cuando estaba en Egipto, ¿verdad? Tenía un adiestramiento completamente diferente a lo que recibían los hebreos. Y él era un hombre preparado y en ese entonces sí era orgulloso. Pero ¿qué pasó con él? Dios lo llamó de la zarza y le dijo, ven, lo llamó. Se le apareció en esa zarza ardiente y le dijo, es necesario que quites el calzado de tus pies, dice, porque este lugar en donde estás es santo. Se dice que esa fue la primera orden que recibió Moisés de parte de Jehová. Y siendo un hombre de guerra, siendo un hombre de batalla, él no estaba acostumbrado a recibir órdenes. Mas sin embargo, de ese entonces, él comprendió su llamado y se humilló ante Jehová. Aunque le costó muchos topes en la pared porque él no quería sacar al pueblo de manos de Faraón. Él no quería ir y enfrentar a su parentela en la que había sido adoptado. Pero Dios lo fue acorralando hasta que lo logró convertir en el hombre más humilde y más manso sobre la tierra. ¿Y por qué Dios lo denominó así? Porque Dios también lo conocía. ¿Cómo le decía Jehová a Abraham? ¿Cómo lo llamaba? Era su amigo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una relación, una intimidad. Eran amigos. Lo mismo pasaba con Moisés. Otros comentaristas dicen que la palabra manso se entiende como algo bajo o algo miserable. Y esto describe un punto bajo en la vida de Moisés. La palabra no se entiende correctamente si no la llevamos al hebreo, que es el idioma original. Y la palabra hebrea anab se traduce como manso y humilde. Pero viene de otra palabra que se escribe aná, que significa humillar, deprimir y afligir. Y si se conjugan esas palabras y se traducen juntas, da a entender no que era un hombre humilde y manso, sino que era el hombre más afligido de toda la tierra. ¿Por qué? Por toda la carga que él tenía del pueblo de Israel. En ese sentido, compadecemos a Moisés, ¿verdad? ¿A quién le gustaría gobernar o llevar un pueblo como Israel? Levante su mano. ¿A quién? Puras quejas, puros reclamos. Si nada más con mi hijo me dice, papá, ¿qué vamos a comer? Le digo esto. Otra vez. Ahora imagínese con una multitud que todos tenían un pensamiento diferente y todos murmuraban contra una sola persona y todo caía sobre él. ¿Por qué? Porque ellos murmuraban y decían, nos sacaste de allá a morir, mejor nos hubiéramos quedado acá. ¿Y qué decía? Jehová se enfurecía. ¿Y qué hacía Moisés? No, Señor, espérate, no los mates todavía, dales otro chance. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. El versículo 4 y 5 dice, luego dijo Jehová a Moisés,
Dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová se alegró. No, ¿verdad? Dice, se encendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Cuando dice la palabra luego, está hablando que no se tardó, no hubo una gran demora. Dice que en la Biblia encontramos que los juicios de Dios a veces tardan en llegar. Al menos desde una perspectiva humana lo vemos lejos, pero en esta ocasión dijo luego, o sea que no se tardó. Pero en ocasiones Él trae su justicia inmediatamente. Y con esto viene un pensamiento que, cuidado de pensar y decir, no pasó nada esta vez que dije, a lo mejor Dios me lo pasó, ¿verdad? A lo mejor no me oyó Dios que dije esto, que hice esto, porque no vemos la consecuencia enseguida. El versículo dice, salid vosotros tres al tabernáculo. Dios llamó a los tres en una voz audible para que fueran al tabernáculo de reunión. Y el pensamiento de Aarón y María era que Dios iba a usar la situación para corregir. Ellos iban contentos, iban alegres. ¿Por qué? Porque Dios ya se cansó de Moisés y lo va a corregir delante de nosotros. Le va a decir, Moisés, eres orgulloso. Pero oh sorpresa, Dios tomó como personal, fíjese, Dios tomó personal la murmuración que hicieron estos dos contra Moisés. Y esto lo tomó como un poderoso asunto que quería, y él quería dar a conocer lo que quería hacer. El versículo 6 y 9 dice, 6 al 9, perdón, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, porque él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Cuando el versículo habla, dice cara a cara, Aarón y María se preguntaban, ¿qué tenía de especial Moisés? ¿Por qué Dios lo protegía de esa manera? ¿Por qué Dios lo cuidaba tanto? Y explica por qué era tan especial. Porque dice que la mayoría de los profetas reciben revelación a través de sueños o en una visión en el tiempo de los profetas. Pero Dios hablaba cara a cara con Moisés. Pero realmente era cara a cara que Moisés se encontraba con Jehová. En Éxodo 33, 20 dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. No está hablando de una forma literal que Jehová le agarraba la cara y hablaba con Moisés así, no. Se refería que era una forma de hablar en la intimidad. Tenían una intimidad tan grande y sin obstáculos que el rostro de Moisés no estaba contemplando literalmente el rostro de Dios, pero sí disfrutaba de una conversación directa e íntima con el Señor. A veces para alabarlo, a veces para corregirlo, la mayoría de las veces para darle instrucciones sobre lo que tenía que hacer. Y eso también es demostrado en la frase, y verá la apariencia de Jehová. Esto es lo que Moisés realmente había visto de Dios con sus ojos físicos, solo la forma. ¿Se acuerda cuando Moisés le dijo que él quería verlo? Que él quería él quería contemplarlo, y le dice, escóndete de atrás de esas piedras, dice, y yo voy a pasar, dice, no me vas a poder ver porque ciertamente, dice, vas a morir. Nadie puede ver cara a cara al Señor, porque
De cierto modo mueres por su presencia. Su presencia es incontenible, no hay quien pueda soportarla. La palabra apariencia se usa para representaciones visuales, cuadros o imágenes, ya sea de seres terrenales o celestiales. Dice: mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Moisés disfrutaba de una notable comunión con Dios, y vale la pena considerarla, porque Dios necesitaba un hombre así de íntimo con él para ser un recipiente de revelación y un líder apropiado para la nación durante ese tiempo del Éxodo. Porque Moisés era un hombre manso, y solo los mansos que están genuinamente centrados en Cristo pueden ser responsables de tener una comunión así con el Señor. Porque Moisés, según Dios, él es fiel era fiel en toda su casa. Su andar de justicia y pureza demostró durante 40 años en un círculo donde Dios los traía dando vueltas. Y aún en las cosas más pequeñas Dios se reveló a Moisés y le reveló la fidelidad de su corazón. Dice: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Les preguntó Jehová a Aarón y María. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Por mucho que Aarón y María no quisieran reconocerlo, Moisés tenía un llamamiento y un equipamiento único ante el Señor. No hablaron contra Moisés como el líder de Israel, tanto como hablaron como Moisés, el siervo de Dios. Aquí hay un siervo de Dios, ¿verdad? En este lugar. No hablaban de Moisés como el líder de Israel. Murmuraban contra el ungido de Jehová. No es que Moisés estuviera más allá de toda crítica. Moisés no debía ser simplemente obedecido y alabado, y nunca confrontado, ni que nunca se le formularan preguntas complejas. María y Aarón deberían haber tenido miedo de hablar en contra de Moisés, porque su crítica era mezquina y por algo estaba más allá del control, como el problema de la esposa de Moisés, que fue un pretexto. Deberían de haber tenido miedo María y Aarón de hablar contra Moisés, porque su crítica simplemente no era cierta. Moisés no era un hombre orgulloso, sino el hombre más humilde de toda la tierra. María y Aarón debieron de haber tenido miedo de hablar contra Moisés, porque su crítica era motivada por su propio interés. Estaban celosos de toda la atención que Moisés estaba recibiendo y querían algo para ellos, querían una porción, querían ser parte. Los líderes de la casa de Dios deben rendir cuentas y estar abiertos a las críticas y los cuestionamientos que se les hagan, pero no deben convertirse en blancos silenciosos de aquellos cuyas críticas mezquinas son falsas y egoístas. No nos dejemos llevar por las murmuraciones. Y entonces dice el versículo 9: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y después de hacer evidente su ira, la presencia notable de Dios, y se fue. Esto dejó una pausa incómoda entre María y Aarón. El versículo 10 dice: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. La lepra era una enfermedad de descomposición de la carne. Era algo que corrompía tu vida. Eras mirado como algo despreciable.
El que tenía lepra era alguien que había caído en lo más vil. Y normalmente a las personas que tenían lepra, dice que las sacaban de la ciudad. Era como si estuviera muerta en vida. María tuvo un caso grave de lepra al instante. ¿Y qué hizo Aarón? Dice, y miró Aarón a María, y ella no se había dado cuenta. Cuando la nube se levantó, dice que ella no se había dado cuenta lo que tenía, sino que Aarón la miró y Aarón se dio cuenta de lo que ella tenía. Y cuando la vio llena de lepra, él entendió lo que había pasado. Y tuvo la sensación, Aarón, de que era la consecuencia de la murmuración contra Moisés. El versículo 11 y 12 dice, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida la carne. Cuando Aarón habló, notamos el cambio en su tono de voz, que dijo, ay Señor, Señor mío. Ahora sí le dijo, ay Señor mío. Ahora sí lo veneró, sí lo honró. Señor mío, le dijo. Dice, le dijo, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. O sea, le estaba echando la culpa a Moisés, le estaba diciendo, tú, por ti, mi mujer se enfermó de lepra. Tú de seguro oraste que Dios tratara con nosotros y por eso María le cayó lepra. Le estaban culpando a Moisés. Aarón parece un hombre que se deja influenciar fácilmente. Fue influido, como hace rato comentaba, en la multitud que deseaba un ídolo y le decían, haznos un ídolo. Y construyó el becerro de oro. Y fue influido por su hermana porque parecía ser la instigadora, porque ella fue nombrada primero y fue castigada primero con lepra. Y ahora se balanceó rápidamente de nuevo a ser una persona humilde y sumiso ante Moisés, que le dijo, ay Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Ahora Aarón llama a Moisés su Señor y le atribuye el poder de herir a María con lepra y confiesa su crítica anterior como necia y pecaminosa. Lamentablemente parece que no podemos separar el cambio de actitud inmediato y dramático de Aarón de la amenaza de que él también podría ser la próxima víctima del juicio de Dios, y su confesión parece estar llena de algo de interés propio. Pero ¿qué hizo Moisés? El versículo 13 dice, entonces Moisés se burló de ellos. No, ¿verdad? Dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Si él hubiera sido orgulloso, hubiera dicho, ay, que se consuma por su pecado, ¿a mí qué? Ellos murmuraron contra mí, pero yo tengo que ser el ofendido, ay, que Dios lo trate con ellos. ¿Y qué hizo? Dice que oró, clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Un líder maduro siempre percibe que las acusaciones son insignificantes, falsas o egoístas, y hace lo correcto al ignorarlas, dejando en manos de Dios y mantenerse ocupado en lo que el Señor lo ha llamado a ser un líder para guiar a su pueblo. Dice el versículo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Cuando Moisés habló fue en oración por sus acusadores.
Moisés ciertamente era un hombre fiel en la casa del Señor. ¿Usted qué haría en el lugar de Moisés? ¿Hubiera orado igual? Señor, sana a los que hablan de mí. Señor, perdona a aquellos que hablan a mis espaldas. Señor, perdona a aquellos que murmuran en contra mía. O hubiera sido, Señor, consúmelos con tu fuego. El versículo 14 al 16, ya vamos a terminar de leerlo, dice: respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Y Dios en su misericordia, ¿qué le dijo? Sáquenla. Llévenla fuera del campamento 7 días. O sea, todavía era más vergonzoso contraer lepra o estar enfermo de lepra que tu propio padre te aborreciera. Dice, ¿qué es más vergonzoso? Que su padre le hubiera escupido en el rostro. Esa lepra era signo de que toda la congregación tenía que conocer que Dios estaba del lado de su ungido. Dios estaba del lado del hombre que Dios había puesto en ese lugar para guiarlos. Y Dios les estaba mostrando a la congregación que no había que meterse con él, que había que tener cuidado con la murmuración. Cuando dice sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación, Dios en realidad estaba sanando a María en ese momento, porque Dios actúa a veces en el momento, pero tenía que tener una consecuencia. Si aún hubiera estado leprosa, dice que no se le hubiera permitido permanecer en el campamento de Israel. Sin embargo, Dios le permitió vivir. Y la manifestación de la lepra dice que era lo que su corazón tenía. ¿Quieres conocer a alguien? Mira cómo habla. ¿Quieres conocer los pensamientos de alguien? Mira cómo habla, mira cómo camina, mira cómo se conduce. Y con eso permitió que toda la nación de Israel supiera lo que ella había hecho. Dice el versículo, y así María fue echada del campamento 7 días. Y esto era apropiado porque María había hecho algo aún más vergonzoso que si su propio padre le hubiera escupido en el rostro. Trató de derribar a un líder del pueblo de Dios con críticas mezquinas, falsas y egoístas. ¿Ha escuchado usted a personas hablar en contra de el liderazgo? No hablo solamente de esta congregación. ¿Ha escuchado usted o ha prestado oídos a murmuraciones? En contra de el ungido que el Señor puso en este lugar. Cuando Dios habla en el libro del Apocalipsis, ¿cómo se refiere a los pastores de las iglesias? Alguien que sepa que me diga. ¿Cómo se refiere a Dios a los pastores de las iglesias en el libro de Apocalipsis? ¿Cómo les dice? Ángeles. ¿En qué concepto tiene Dios? ¿En qué estima tiene Dios a los pastores, a los líderes?
a los ancianos, a su congregación, a todo aquel que se congrega en una iglesia cristiana. Pablo tenía el amor de Cristo en su vida y en todas sus cartas Pablo comenzaba sus cartas diciendo: amados míos. Quiero terminar con un comentario de Matthew Henry sobre este pasaje que acabamos de leer. Y dice: la paciencia de Moisés fue probada en su propia familia como asimismo por el pueblo. El pretexto fue que se había casado con una mujer extranjera, pero probablemente el orgullo de ellos había sido herido y excitaba la envidia por su mayor autoridad. Querían ellos poder. La oposición de nuestros familiares cercanos, de nuestros amigos en la iglesia, es sumamente dolorosa. Pero hay que tener esto en consideración y será bueno en tales circunstancias que podamos conservar la bondad y la mansedumbre de Moisés, el cual de ese modo, equipado para toda la obra que Dios le llamó, no solo se declaró inocente a Moisés por sus acciones, sino que Dios lo elogió, lo levantó a Moisés cuando le dijo que él tenía el espíritu de profecía, y aún eso él hablaba cara a cara con él. Y eso lo colocaba muy por encima de todos los profetas. Pero en aquel que es menor en el reino de los cielos, dice, es mayor. Y nuestro Señor Jesús lo excede infinitamente. Que María y Aarón consideren a quién era que insultaban. Nosotros tenemos motivos para temer y decir o hacer algo en contra de los siervos de Dios. Indudablemente son presuntuosos quienes no temen hablar mal de las potestades superiores, de nuestras autoridades. Son quitados de la presencia de Dios, y esa es la señal más cierta y triste de que a Dios le desagrada la murmuración dentro del pueblo de Dios. Hay de aquel que levante su mano contra el ungido. Dice que la nube nunca se apartó, dice la nube se apartó y María se puso leprosa. Cuando Dios se va, llega el mal. No esperes el bien cuando Dios se va. La inmunda lengua de ella, como dice el pastor Hall, fue justamente castigada con rostro inmundo. Aarón, como sacerdote, era el juez de la lepra. Él no podía declarar leprosa sin temblar, sin tener miedo, sabiendo que él mismo podía padecer las mismas enfermedades. Pero si ella fue de esa manera castigada por hablar contra Moisés, ¿qué va a ser de quienes pecan contra Cristo? Aarón, que se unió a su hermana para hablar contra Moisés, se ve forzado por sí mismo y su hermana a suplicar y hablar misericordia a Moisés. Está en cada uno de nosotros detener las murmuraciones dentro de la iglesia. Y Dios sabe que Él puso esto en mi corazón. Cuando alguien no está de acuerdo con la enseñanza, cuando alguien no está de acuerdo de cómo se llevan las cosas en la iglesia, cuando alguien no está de acuerdo en lo que se hace, en lo que se dice, se levantan los Aarones y las Marías a murmurar, a decir, yo lo hubiera hecho mejor, ¿y por qué las cosas no se hacen así? Empiezan a pedir cuentas al pastor, a los líderes. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué no mejor se hace esto otro? A murmurar. Y ellos son astutos, el enemigo les empieza a mostrar a las personas que son débiles en su fe. Y empiezan, ¿y a ti qué te parece? ¿Cómo ves? ¿Y cómo ves lo que se predica en este lugar?
¿Y cómo ves? ¿Y cómo ves? ¿Y qué te parece? Y empieza. Y la gente que tiene comezón en los oídos de oír, sí es cierto, fíjate que sí es cierto. Y empiezan, y se empieza a propagar y se empiezan a contaminar. ¿Qué pasa cuando una manzana o una fruta podrida está en un frutero con demás frutas? ¿Se pudre ya? No, empieza a infectar a todas las frutas que están en ese frutero. Se empiezan a manchar, otras se pudren más rápido. ¿Ha escuchado usted comentarios como: ¿tú estás de acuerdo con lo que se predica en este lugar? Creo que el pastor ya no es como antes. Creo que a los líderes les falta activarse para que no estén de flojos. Creo que lo que se predica en este lugar ya no me satisface. Creo que podemos hacerlo así. Creo que podemos hacerlo mejor. Pastor, yo creo que hay algunos hermanos que no están de acuerdo con lo que usted está predicando. Y volvemos al principio. Un verdadero escudero es aquel que cuida la integridad de su pastor, aquel que da la vida por él, aquel que está a su lado, peleando la batalla, no que está criticando desde lejos, que no tiene el valor para venir y decir: yo no estoy de acuerdo. El Señor me habló y Dios sabe que yo soy poco. Yo le dije: Señor, yo no quiero hablar. Pero ¿qué dice la Biblia? Que si nosotros nos callamos, ¿qué va a pasar? Dice que las piedras van a hablar. ¿Cómo se considera usted? ¿Un escudero fiel? ¿Un escudero leal? ¿O se considera un verdugo? Un verdugo que nada más está señalando y diciendo, juzgando a su hermano, juzgando a sus pastores, juzgando a sus líderes, y no se detiene a pensar las consecuencias. Aarón y María no alcanzaron en su mente a entender siquiera un poco de las consecuencias que era hablar en contra del ungido. ¿Qué hizo David con Saúl? Lo leímos al principio. Dijo: Jehová me libre, me guarde de extender mi mano en contra de su ungido. No necesitamos ir con un cuchillo a nuestro pastor, a nuestros líderes. Toma, no. Con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que comunicamos a otros, y hacemos un círculo. ¿Por qué no venimos? Pastor, ¿sabe qué? Yo pienso esto y esto. ¿Por qué no pensamos? Yo quiero que usted me logre entender la gravedad del asunto. Porque se lee como una historia de fábula. Ay, Dios le castigó a Aarón y a María por hablar en contra de su ungido. Pero ¿espera usted verlo en carne propia? ¿Esperamos ver las consecuencias de nuestras murmuraciones, de nuestros chismes?
No podemos permanecer en un grupo, ya sea en nuestro trabajo, en la iglesia o en un grupo social. No podemos permanecer donde hay murmuración. Porque en un trabajo donde hay murmuración en contra del jefe, hay murmuración y van a recursos humanos y presentan la queja, ¿y qué hace recursos humanos? Lo despide. ¿Por qué? Porque los trabajadores ya no están contentos con ciertas actitudes. ¿Qué hacen en un círculo social donde hay murmuraciones? Simplemente se alejan de cierta persona y empiezan a hacer grupitos. Pero ¿qué hay en la congregación? Igual, hay grupitos que hablan, que platican entre ellos y que se dicen ciertas cosas. Yo quiero que esta noche usted se vaya de este lugar reflexionando sobre esta situación. Y si usted había escuchado en el amor de Cristo, cierre sus oídos a la murmuración. No deje que ese fuego se propague a más personas y deténgalo en sus oídos. ¿Sabes qué? A mí no me interesa participar de esta plática. ¿Sabes qué? A mí no me involucres en estas pláticas porque no me siento a gusto. Pero ¿qué hay de la persona que tiene comezón en sus oídos? Hasta se agarran una silla. Cuéntame más. ¿Y a poco? Les encanta la murmuración. Señor, te damos gracias. Porque tu palabra siempre es fiel en nuestros corazones, Señor. Y cuando tú hablas a nuestras vidas, Señor, a veces no nos agrada. Muchas veces nos incomoda. Pero queda en nosotros atesorarla y aceptarla y guardarla en nuestro corazón, o desecharla y hacer oídos sordos. Señor, esta noche queremos pedirte perdón si hemos pecado contra ti, si hemos prestado nuestros oídos a murmuraciones, si hemos participado de hablar en contra de algún pastor, algún líder, algún hermano de la congregación. Señor, que no tomes en cuenta nuestros pecados. Que tengas misericordia, Señor, de nuestras vidas y que, Señor, nos perdones. Si aún tu Espíritu Santo nos toca en nuestro corazón y nos redarguye y nos dice: cierra tus oídos a la murmuración, cierra tus oídos a escuchar palabras vanas, palabras falsas, palabras de calumniadores. Enséñanos, Señor, a ser sensibles a tu voz. Y que de nosotros, Señor, no haga tal cosa de extender nuestras manos contra el ungido que has puesto en este lugar.
porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ayúdanos, Señor, a apagar esos dardos del enemigo que vienen y que hablan y que dicen calumnias. Señor, que tu Espíritu Santo selle esta palabra en nuestros corazones. Y que de ahora en adelante, Señor, estemos advertidos de que tú, Señor, librarás de cualquier murmuración, de cualquiera que se quiera levantar en contra del ungido que has puesto en este lugar. Que sea tu Espíritu Santo el que quebrante la vida de esa persona. No por nuestro deseo, sino porque está escrito en tu palabra. Que no hay quien prevalezca, no hay quien prevalezca cuando alguien se levanta en contra de la palabra de Dios. Cuando alguien se levanta en contra del ungido del Señor en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias.